Hay un barrio en Buenos Aires que tiene fama de peligroso, de olvidado, de esos lugares donde el Estado no llega y la gente se las arregla como puede. Se llama Fuerte Apache, y en ese barrio, en esos pasillos de cemento y chapas, en esas canchas de tierra donde los pibes juegan descalzos desde que se levantan hasta que se hace de noche, nació y creció el jugador argentino más caro de la historia en su momento, el mismo que jugó en Boca, en Corinthians, en el West Ham, en el Manchester United con Ferguson, en el Manchester City, en la Juventus con Pirlo y Buffon, el mismo que en un año llegó a ganar 26 millones de libras esterlinas. Y cuando le preguntaron una y otra vez por qué seguía volviendo a Fuerte Apache, por qué no se mudaba de una vez a un barrio privado con seguridad, con comodidades, con todo lo que su dinero podía comprar, respondió algo que ningún periodista de Europa terminó de entender del todo. Dijo que Fuerte Apache lo hizo, que sin ese barrio no existía, que esa tierra era suya y él era de esa tierra, y que eso no cambiaba con los millones, ni con los títulos, ni con nada. Y no lo dijo para la foto, porque Tevez cuando dice algo, lo hace y volvió, siempre volvió, con sus millones, con sus títulos, con su fama mundial. Volvió a los mismos pasillos, a los mismos pibes, a la misma cancha de tierra donde todo empezó antes de que el mundo supiera su nombre. Vos con 200 millones de dólares volverías al barrio donde creciste. O te irías lo más lejos posible y no mirarías para atrás. Estamos hablando de Carlos Alberto Tevez, el Apache. Y lo que nadie te cuenta es que este tipo nunca se fue de verdad. Nunca. Ni cuando estaba en la cima del mundo. Para entender a Tevez, hay que entender Fuerte Apache. Y para entender Fuerte Apache, hay que dejar de lado lo que los medios mostraron siempre. Fuerte Apache es un complejo habitacional en el Partido de Buenos Aires. Fue construido en los años 70 por el gobierno militar para alojar familias que habían sido desplazadas de villas de emergencia. La idea era darles un techo, un lugar, una oportunidad. Con el tiempo la infraestructura se fue deteriorando, el Estado fue retirándose y el barrio quedó librado a su propia suerte. Pasillos estrechos entre edificios, casas de material y chapa creciendo sin orden, canchas de tierra entre los bloques y una comunidad que aprendió a sostenerse sola porque no había otra opción. Los medios siempre lo mostraron desde afuera, con la cámara en los hechos de violencia, en las detenciones, en lo que vende, y nunca mostraron lo otro. Las familias que madrugan para trabajar, los vecinos que cuidan a los hijos del de al lado, los pibes que estudian y laboran aunque nadie los vea, la solidaridad de barrio que no aparece en ningún noticiero. Tevez siempre dijo que Fuerte Apache era las dos cosas, que el peligro existía y que mentir sería una falta de respeto a los que lo vivieron, pero que también era familia, que también era comunidad, que también era el lugar donde la gente te daba de comer cuando no tenías. Carlos Alberto Tevez nació el 5 de febrero de 1984. Su madre biológica, Adriana, no pudo criarlo. Tenía otros hijos y las condiciones no daban. Fue adoptado por su tía Segundina Cabrera y su marido Segundo Tevez. Los llamó papá y mamá toda su vida. Vivían en Fuerte Apache con lo justo, lo necesario. A veces ni eso. Cuando Tevez tenía 8 años, su hermano adoptivo Diego fue herido de bala en el barrio. Tenía 12 años, una bala perdida. Las secuelas lo acompañaron el resto de su vida. Problemas físicos, problemas que ningún médico del barrio podía resolver porque no había recursos para eso. Eso marcó a Carlos de una manera que ningún psicólogo ni ningún libro pueden explicar del todo. La violencia no era abstracta para él, no era algo que pasaba en otro barrio,
era su hermano, era su familia, era la realidad cotidiana. Y en ese contexto, con esa mochila, la única salida que Tevez veía era una pelota. Jugaba en los pasillos del complejo, en las canchitas de tierra entre los edificios, con zapatillas rotas o directamente descalzo, con cualquier cosa que rebotara, una pelota de plástico, una pelota de tela, lo que hubiera. Los vecinos del barrio que lo conocieron de chico cuentan que Tevez jugaba a cualquier hora, de mañana antes de que saliera el sol, de tarde con el calor, de noche con las pocas luces que había. Siempre con la pelota, siempre corriendo, siempre con esa intensidad que después el mundo entero vio en los estadios más grandes de Europa. Esa intensidad no se aprende en ninguna academia de fútbol, no se enseña en ningún manual de entrenamiento. Se forja en los pasillos de Fuerte Apache cuando sabes que si no corres más que el otro, alguien te va a quitar lo que tenés. A los 11 años, All Boys lo vio en una canchita del barrio y lo llevó hacia hacer una prueba. Pasó. A los 16 Boca Juniors lo compró. A los 18 debutó en Primera División y fue campeón con el Xeneize. Y de ahí el mundo entero. Pero eso es la carrera. Lo que importa para este video es lo que nunca cambió. De Boca al Corinthians de Brasil, al West Ham de la Premier League, al Manchester United de Sir Alex Ferguson, al Manchester City de Mancini, a la Juventus con Pirlo Buffon y Marchisio, de vuelta al Boca, al Shanghai Shenhua en China, de vuelta a Boca por tercera vez y el retiro en Rosario Central. En el Manchester United jugó al lado de Rooney, de Cristiano Ronaldo en su mejor versión, de Giggs, en el equipo más ganador de Inglaterra en esa época. En el Manchester City fue una leyenda absoluta. Su nombre quedó grabado para siempre el 13 de mayo de 2012. Último partido de la temporada, Manchester City versus Queen's Park Rangers. City necesitaba ganar para ser campeón de la Premier League por primera vez en 44 años. Iban perdiendo 2-1. Quedaban 5 minutos. Edin Dzeko empató y en el minuto 93, en el último segundo posible, Tevez, el Apache de Fuerte Apache, metió el gol que le dio la Premier League al City. Anfield explotó, Old Trafford cayó en silencio y en Fuerte Apache los vecinos salieron a los pasillos a gritar como si el gol hubiera sido para ellos, porque era para ellos. En la Juventus jugó en el equipo más grande de Italia en ese momento, con Pirlo en el medio, con Buffon en el arco, con una estructura que en Argentina parecía de otro planeta. Y en sus mejores años era considerado uno de los 3 mejores delanteros del mundo, junto a Messi y Cristiano, no por estatura, no por técnica elegante, sino por esa capacidad de trabajo sin límites, de correr 12 kilómetros por partido, de presionar, de recuperar, de hacer lo que nadie más quería hacer y hacerlo mejor que todos. Ese estilo de juego rabioso y sin pausa, esa mentalidad de nunca rendirse, de ir por la pelota aunque pareciera perdida, solo podía venir de alguien que creció en un lugar donde rendirse no era una opción. Eso es la carrera. Lo que importa es qué hizo con todo eso y a dónde volvió siempre. Cuando Tevez ganaba millones en Manchester, cuando vivía en una de las ciudades más importantes de Inglaterra, cuando tenía todo lo que el dinero puede comprar, tenía una costumbre que sus compañeros europeos nunca terminaron de entender del todo. Cuando había receso, cuando había tiempo libre, cuando la temporada terminaba, agarraba un vuelo de 14 horas y volvía a Buenos Aires, no a Puerto Madero, no a un country de lujo en Pilar, no a una mansión en San Isidro con vista al río, a Fuerte Apache, a los pasillos de siempre, a la gente de siempre,
A los pibes que lo vieron crecer antes de que fuera famoso, sus representantes y asesores en Europa nunca entendieron eso del todo. Le decían que podía descansar en Marbella, en Ibiza, en cualquier lugar del mundo, y él les decía que prefería volver a su barrio, la casa en Fuerte Apache. Tevez nunca vendió ni abandonó la vinculación con la casa donde creció, porque para él no era una propiedad, era el lugar donde se formó como persona, donde aprendió lo que era la familia, lo que era la lealtad, lo que era quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. La cancha de Fuerte Apache. Hay una cancha en el barrio que los vecinos llaman informalmente la cancha de Carlitos, no porque sea suya ni porque la haya financiado, sino porque ahí jugó de chico y ahí vuelve cada vez que puede a jugar con los pibes del barrio, sin cámaras, sin periodistas, sin el Apache mediático que llena estadios en Europa, solo Carlitos del barrio jugando a la pelota como siempre. Lo que construyó en silencio. Tevez no hizo grandes anuncios sobre sus donaciones y ayudas en el barrio. No organizó eventos de prensa para mostrar su generosidad. Pero los vecinos de Fuerte Apache cuentan con detalle lo que hizo: equipamiento para las canchas, ayuda a familias que lo necesitaron, presencia en momentos difíciles. El tipo de cosas que no aparecen en ningún diario, pero que en un barrio todo el mundo sabe. Su hermano Diego. Este es el gesto más silencioso y más poderoso de toda la historia de Tevez. Cuando empezó a ganar plata en serio, cuando llegaron los contratos millonarios, lo primero que hizo fue asegurarse de que Diego tuviera todo lo que necesitaba. Los médicos que no había podido tener de chico, los tratamientos, la estabilidad económica, la tranquilidad que a su familia le había faltado siempre, sin publicidad, sin foto para la prensa. Es su hermano y punto. Y eso no cambia con los millones. La familia adoptiva, segundina y segundo, los que lo criaron cuando su madre biológica no pudo. Tevez los mantuvo cerca siempre, los llevó a Europa a visitarlo, los tuvo presentes en cada etapa importante de su vida, porque para él esos son sus viejos, eso no tiene vuelta, los amigos de siempre. Tevez tiene amigos de Fuerte Apache, que siguen siendo sus amigos hoy. No los cambió por empresarios, ni por celebridades, ni por el círculo de contactos que cualquier jugador de su nivel podría tener en Europa. Los mismos pibes del barrio de siempre. El asado en Fuerte Apache. Cuando Tevez vuelve, hay asado. Con los de siempre, con los amigos de la infancia, con los vecinos de toda la vida. La carne al fuego, el mate dando vueltas, las mismas conversaciones de siempre, sin que importe cuántos títulos haya en la vitrina, ni cuántos ceros haya en la cuenta del banco. Los vecinos de Fuerte Apache hablan de Tevez de una manera que no se escucha sobre ninguna otra celebridad argentina. No hablan de él como un ídolo lejano que los visita de vez en cuando para la foto. Hablan de él como alguien de los suyos que tuvo suerte, que laburó para aprovechar esa suerte y que nunca creyó que eso lo hacía mejor que nadie. Eso en un barrio donde la gente puede oler la pose a kilómetros. Vale todo. Tevez se retiró del fútbol profesional y podría haber desaparecido en el lujo que acumuló durante 20 años de carrera. Podría tener una mansión en cada continente. Podría tener la vida de exestrella millonaria que aparece en las revistas de lujo. Podría haberse instalado en Miami o en Marbella y vivir rodeado de comodidades el resto de sus días. Pero no. Tevez vive en Argentina, cerca de Buenos Aires, con un perfil completamente bajo para alguien de su trayectoria y su fortuna. No hay flota de autos de colección. No hay el garaje lleno de superdeportivos que tienen muchos exjugadores de su generación. No hay la vida de Instagram que se esperaría de alguien que ganó lo que ganó.
Su vida hoy gira alrededor de su familia, sus 3 hijas, Florencia, Fiorella y Katia. El fútbol que sigue mirando con la misma pasión de siempre, los asados, los amigos de toda la vida. Cuando fue director técnico de Rosario Central en 2023, lo hizo de la misma manera que jugó toda su carrera, con intensidad máxima, con exigencia, sin medias tintas. Entrenaba con sus jugadores, les pedía lo mismo que él se exigía cuando era futbolista. Y cuando los resultados no llegaron, se fue, sin excusas largas, sin conferencias de prensa dramáticas. Se fue porque así es él. Sus excompañeros hablan todos de lo mismo cuando se les pregunta por Tevez. El más intenso en los entrenamientos, el primero en llegar al predio, el último en irse, el que nunca pedía un día libre cuando los demás estaban agotados, el que después de un partido difícil ya estaba pensando en el siguiente. Esa manera de ser no viene de un contrato millonario, no viene de la presión de un técnico famoso, viene de los pasillos de Fuerte Apache. De haber aprendido desde chico que si no corrías más que el otro, alguien te iba a quitar lo que tenías. Hay una cosa que Tevez dijo que lo define mejor que cualquier estadística o cualquier título. En una entrevista le preguntaron si Fuerte Apache lo había marcado negativamente, si hubiera preferido crecer en otro lugar, en un barrio con más recursos, con más oportunidades. Y respondió: Fuerte Apache me hizo. Si no hubiera nacido ahí, no sería lo que soy. Ese barrio me enseñó a pelear, a no rendirme, a valorar lo que tenés porque podés perderlo de un día para el otro. No cambiaría nada. Eso no es nostalgia barata, no es el discurso preparado de alguien que quiere quedar bien con la hinchada de su barrio. Es un tipo que genuinamente entiende que su ferocidad dentro de la cancha, esa capacidad de correr más que todos cuando todos estaban agotados, de ganar partidos en el último minuto cuando nadie más creía, de no bajar los brazos nunca, en ninguna situación. Viene exactamente de haber crecido en un lugar donde rendirse simplemente no era una opción. Fuerte Apache no fue su lastre, fue su combustible, y él lo sabe, y lo dice, y lo muestra cada vez que puede. Por eso nunca renegó de ese barrio, ni cuando estaba en la cima del mundo, ni cuando los periodistas europeos no entendían por qué volvía. No hay mansión en un country de lujo con lago artificial y seguridad privada. El hombre que ganó millones en Manchester y Turín vive en Argentina con un perfil que no coincide con su fortuna. No hay flota de autos de colección. No hay el garaje de superdeportivos importados que tienen muchos exjugadores de su generación. No hay ese show de riqueza que algunos exfutbolistas necesitan para recordarse a sí mismos lo que lograron. No hay vida nocturna ostentosa. En toda su carrera lo que se discutió de Tevez fue siempre fútbol, sus rendimientos, sus decisiones deportivas, sus entredichos con técnicos. Nunca el tipo saliendo de una fiesta de lujo con un reloj de $1 millón en la muñeca. No hay distancia con Fuerte Apache. No hay el olvido del origen que les pasa a tantos famosos cuando llegan a la cima y de repente el barrio donde crecieron ya no existe en su mapa mental. Tevez siempre volvió, siempre va a volver. No hay abandono de los suyos. Su hermano Diego, su familia adoptiva, los vecinos del barrio, los pibes de las canchas de tierra. Tevez los mantuvo cerca siempre, con dinero cuando hizo falta, con presencia cuando hizo falta, con el apellido cuando hizo falta. No hay pose de humildad, y esto es lo más importante de todo, porque la pose es fácil de ver. La pose es para las cámaras. La pose es el famoso que va al barrio una vez por año con el fotógrafo del lado. La humildad real es lo que haces cuando no hay nadie mirando.
Y los vecinos de Fuerte Apache cuentan lo que Tevez hace cuando no hay nadie mirando, y eso no tiene precio. Hay un momento que resume todo sobre Carlos Tevez. No es el gol en el minuto 93 que le dio la Premier League al Manchester City. No es la final de la Champions League. No es ningún título, ningún trofeo, ninguna estadística. Es algo mucho más simple y mucho más poderoso. Cuando Tevez volvió a Argentina después de ganar la Premier League con el City en 2012, con millones en el banco, con su foto en todos los diarios del mundo, con el mundo entero hablando de él como uno de los mejores delanteros del planeta, lo primero que hizo fue volver a Fuerte Apache. Fue a la cancha de tierra de siempre, con los pibes del barrio, a jugar un picadito, sin prensa, sin fotógrafos, sin el show que podría haber armado perfectamente con todos los recursos que tenía. Simplemente apareció, saludó a todo el mundo como siempre, se puso a jugar y cuando terminó se quedó a tomar mate con los de siempre hasta que se hizo de noche. El hombre que acababa de ganar uno de los títulos más dramáticos de la historia del fútbol inglés, festejando en una cancha de tierra en Fuerte Apache, con los pibes del barrio. Eso no lo planifica ningún asesor de imagen. Eso no lo hace nadie para quedar bien. Eso lo hace alguien que genuinamente sabe de dónde viene y no tiene ningún problema en mostrarlo. Porque para él no hay nada que mostrar. Simplemente está en su lugar. 200 millones de dólares en su carrera. Manchester United, Manchester City, Juventus, Boca 3 veces, campeón de la Premier League, de la Serie A, del fútbol brasileño, uno de los 10 mejores delanteros de su generación según cualquier lista del mundo. Y el tipo siempre volvió a Fuerte Apache, a los pasillos de cemento, a la cancha de tierra, a los pibes de siempre, como si en el medio no hubiera pasado nada extraordinario. En el lugar donde había un chico con zapatillas rotas pateando una pelota en los pasillos de noche, hoy sigue siendo el mismo, con más dinero, con más títulos, con más historia, pero el mismo. En el lugar donde su hermano Diego fue herido de bala y no había médico ni hospital cerca, Tevez se aseguró de que nunca más le faltara nada, sin que nadie tuviera que pedírselo. Carlos Tevez tuvo el mundo del fútbol a sus pies. Lo pateó con toda la rabia del barrio durante 20 años. Y nunca usó eso para alejarse de donde vino. Porque Fuerte Apache no fue el lugar del que escapó. Fue el lugar al que siempre quiso volver. Y ahora te pregunto a vos, si hubieras crecido en un barrio difícil y la vida te hubiera dado millones, ¿volverías? ¿O te irías lo más lejos posible y no mirarías para atrás? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y suscríbete para más historias de personas que tuvieron todo y nunca olvidaron de dónde vinieron.